Vamos a comenzar, bienvenidos todos, y hacemos una pequeña oración para que el Espíritu asista al doctorando y que también a todos nos sirva de gran provecho. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Trono de la sabiduría. Ruega por nosotros. Bienvenidos todos, especialmente los profesores que han tenido que viajar para la defensa de esta tesis doctoral del licenciado don Cristianus Surinono de la Orden del Carmelo Descalzo, con el título de Experiencia mística de la presencia de Dios en la vida y doctrina de San Juan de la Cruz, en el Cántico Espiritual y Llama de Amor Viva. Ahora el doctorando tiene la posibilidad de emplear media hora para la síntesis y exposición del tema de la tesis. Ilustrísimo don José Luis Cabria Ortega, decano de esta facultad, reverendo miembros del tribunal, y don Mauricio Martín del Blanco, director de la tesis, reverendo provincia de los Carmelitas Descalzos, provincia ibérica Miguel Márquez Calle, y a todos ustedes que están aquí presentes en esta aula magna. A todos muy buenos días y gracias por estar aquí con nosotros. Mi exposición va a ser de la siguiente manera. Punto primero, presentaré el objeto de la investigación. Punto segundo, sobre los motivos. Punto tercero, justificaré la cuestión y la estructura elegida para desarrollar esta tesis. Y finalmente, unas palabras de agradecimiento. Objetivo de nuestra investigación. Al tratar cualquier concepto teológico de San Juan de la Cruz, hemos de tener en cuenta la peculiaridad, la riqueza semántica y el modo poético de mirar las cosas y de expresar lo que se piensa y se experimenta. No pocas veces emplea unas palabras que no siempre tienen el mismo significado teológico. Otras veces, para describir la misma realidad, utiliza diferentes palabras. Por eso es difícil leer y entender sus escritos. Nuestro tema es la experiencia mística de la presencia de Dios. Evidentemente, Dios se nos hace presente en diversos modos y el alma, por supuesto, por la gracia de Dios, puede experimentarla de muchas maneras. Sin embargo, el objetivo de nuestra investigación es mostrar y resaltar la importancia de la experiencia mística en San Juan de la Cruz. Destacar cómo la existencia, el itinerario del hombre hacia el encuentro personal con Dios son iluminados en el ámbito tanto de la vida personal como doctrinal del santo, tan viva, dinámica y poderosamente enriquecidas por la presencia de ese mismo Dios. Si la unión del hombre con Dios se convierte en el fin de la vida espiritual, el influjo causal de la experiencia mística de la presencia de Dios se manifiesta como expresión plena y concreta de esta unión. Por tanto, enraizar el influjo causal de esta experiencia en el ser y en la vida, o bien el ser inhabitado por Dios y vivir guiado por el Espíritu Santo en su dimensión de profundidad, en San Juan de la Cruz, esto no es una forma alternativa más, sino la base fundamental y expresión concreta de la fe cristiana. Creemos
que en esta intuición afirmativa y básica reside la posible originalidad de este trabajo. Es cierto, no se ha elegido este tema porque sea algo nuevo o único en San Juan de la Cruz. Es un tema recurrente a lo largo de la historia de la teología católica entre los místicos y teólogos. Sin embargo, a nuestro juicio, San Juan de la Cruz podrá testimoniarnos con la autoridad de su experiencia que el hombre, aunque por su condición de criatura encuentre impedimentos para caminar hacia la unión con Dios, sin embargo, por otra parte, está abierta a esta misma experiencia. Por tanto, la experiencia mística de la presencia de Dios es una vía ofrecida por la fe para que en cuanto somos y vivimos, nos sepamos sostenidos por Dios, nos sintamos una sola cosa con Él, cuyo deseo se expresa únicamente creando y amando. Y a partir de esto, entremos con una nueva actitud hacia el mundo, con el fin de remodelarlo. Motivos. Después de haber trabajado con las obras de San Juan de la Cruz cuando hice la tesina en esta misma Facultad de Teología, sede de Vitoria, he decidido conocer más en profundidad la mística vivida y la doctrina transmitida por nuestro Santo Doctor. Diríamos que fueron diversos motivos doctrinales los que me movieron a elegir la vida, figura y obra del santo bontibereño. En primer lugar, precisamente por ser San Juan de la Cruz un místico, poeta y teólogo, es decir, un hombre que no solamente ha experimentado de manera especial la presencia amorosa de Dios, sino que ha sabido expresarla transmitiendo poéticamente su alto conocimiento de Dios y lo ha traducido en concepto claro y coherente a los demás. Evidentemente, por ser esta figura tan especial en estos tres niveles, me atrae, porque facilita entender al hombre, cuya plenitud consiste en vivir su fe, amor y esperanza más conscientemente en la presencia de Dios. Estamos seguros de que el tema elegido podría ser una respuesta a la llamada y a la inquietud del hombre de nuestro tiempo que busca a Dios en su vida. En segundo lugar, su vida testimonia una eficacia de Dios presente en su ser y en su actuar. Es decir, su vida refleja la grandeza y la maravillosa realidad de ser humano ante las contrariedades. Su peculiar experiencia de la vida, más en concreto de la oscuridad de la cárcel toledana, es para el hombre moderno una invitación no solo a poner los ojos más allá de lo que él vive, sino también dar un paso de la nada humana a la gracia divina, a todo, a Dios. Por eso, en un ámbito donde a todo se le da una explicación racional, en un tiempo en que el lenguaje se hace cada vez más frío, en la que la razón humana va ganando terreno en todos los ámbitos de la vida, ansiamos una experiencia que abarque al ser humano en su totalidad y en su profundidad. En tercer lugar, San Juan de la Cruz es uno de los grandes exponentes de la experiencia mística de la presencia de Dios. Aunque no utilizo ese término, ha logrado tratarlo con una profundidad adecuada y comprensiva. Lo que dice de Dios no son conocimientos abstractos, repeticiones de lo que ha aprendido, sino palabras nacidas del alma. Es decir, antes de ser dicha, han sido experimentadas y interiorizadas. En el Santo Doctor, por tanto, la experiencia mística de la presencia de Dios es un tema clave y fundamental para interpretar su concepto teológico y doctrina mística. Cuestión y método de la tesis.
En nuestra investigación no hemos encontrado otro trabajo científico del mismo tema con la perspectiva y el enfoque que tomamos nosotros. Sin embargo, existen muchos estudios científicos, artículos y libros en los que se tratan algunos aspectos relacionados con el nuestro, entre los cuales han merecido nuestra atención 2 tesis doctorales. Padre Efrén de la Madre de Dios, titulada San Juan de la Cruz y el misterio de la Santísima Trinidad en la vida espiritual, Zaragoza, 1947, 526 páginas. La otra, Padre José Mario Barahone, la inhabitación trinitaria según San Juan de la Cruz, Gregoriana, Roma, 2002, 589 páginas. Aunque la distancia de aparición entre 2 obras es algo más de medio siglo, han logrado desde diferentes acercamientos sistematizar la enseñanza de la inhabitación trinitaria en el alma según la doctrina de San Juan de la Cruz. Efrén presenta un verdadero manual sobre la vida y doctrina del Santo Doctor. En la primera parte, el autor presenta algunos puntos fundamentales de la vivencia espiritual del Santo Doctor que se revela en su vida y enseñanza orales y escritas. Y en la segunda parte, analiza la doctrina trinitaria en cada una de las obras mayores, su vida, noche, cántico y llama. En cambio, Barahone no basa su investigación en algunas obras escritas, sino que utiliza el método de análisis y exégesis de los textos del santo. El autor ha logrado dejar en claro, con una sistematización y ordenación teológica, la doctrina sanjuanista de la inhabitación trinitaria. El estudio es tratado desde 4 dimensiones, dividiéndose en 4 capítulos. El primero, en la perspectiva del misterio trinitario en el proyecto y la historia de la salvación. El segundo, analiza las presencias divinas en crecientes unión e interioridad. El tercero, aborda los medios y el desarrollo de la vida trinitaria. Y el último, trata del misterio trinitario en cuanto se convierte en realidad inmanente y divinizante. El método utilizado en este estudio que presentamos es básicamente analítico y sintético, enfocando el tema desde la perspectiva de la presencia progresiva, integrada tanto por la propia vida del santo como por los textos que tratan de ella. La razón de este enfoque es porque, en primer lugar, la doctrina de la presencia de Dios es para nuestro Santo Doctor una realidad radical del orden de la gracia que no se experimenta de una manera estática, en cuanto que Dios está dando y conservando el ser a todas las cosas, sino progresivo, respondiendo el alma a la llamada de Dios a la unión plena. En segundo lugar, porque basándonos en la finalidad eminentemente pedagógica, la doctrina mística sanjuanista debe ser vista desde la categoría del hecho vivencial, es decir, la presencia de Dios experimentada místicamente por San Juan de la Cruz. Por eso, este estudio es un intento de reflexión e interpretación de la doctrina de la presencia de Dios, descubriendo progresivamente el espacio del encuentro entre Dios y el alma. Estructura de la tesis. Las razones y el método elegido requerían de nosotros un estudio amplio, tanto de la vida como de las obras del santo. Sin embargo, no queremos colocar el tema fuera del contexto y de su profundidad. Fiel al hilo conductor que tenemos, que es la presencia de Dios experimentada progresivamente, nuestra investigación se centra en las 2 obras mayores del santo, Cántico Espiritual y Llama de Amor Viva. Sin embargo, nos parece importante añadir algunos textos relacionados de otras de sus obras. El presente trabajo
aunque se divide en 7 capítulos, comprende fundamentalmente 2 partes temáticas de carácter continuado, de la vida a la doctrina, de la experiencia vivida a la doctrina transmitida. En la parte primera enfocamos en la verdad de la presencia de Dios en lo que se puede denominar su experiencia, mientras en la parte segunda centramos el tema en lo que podemos decir su intento de expresar esta experiencia. Pues bien, la parte primera, que consta de 3 capítulos, pretende situarnos en un contexto de la presencia de Dios experimentada o vivida por nuestro doctor. Hemos visto en el capítulo primero el progreso de la experiencia de la presencia de Dios en la cotidianidad, tanto humana como espiritual, de San Juan de la Cruz. Al acercarse a la vida y obras escritas del santo, 2 cosas impresionan de entrada. En primer lugar, su rigurosa vida y enseñanza, llenando sus escritos con verbos y expresiones escalofriantes: negar, nadar, vaciar, renovar, liberar, desnudar el apetito y purificar, noche oscura, etcétera, etcétera. El segundo, al leer los textos sanjuanistas tan especiales, nos sugiere el doctor místico no solo como un extranjero dentro del ruido del mundo concreto, sino también como quien tiene un mundo diferente de los demás, un mundo meramente espiritual, sin problemas de la vida diaria, política y económico. Sin embargo, analizando el desarrollo de su vida humana y espiritual, comprobamos que su misma vida era como la expresión de unos consejos prácticos para lograr la meta, que es la unión con Dios. La vida es para el santo, dentro de los contrastes experimentados en lo humano y en lo espiritual, en el ámbito familiar como en el carmelitano, un proceso hacia un saber y saborear, no a un Dios desconocido y lejano, sino a aquel que vive y actúa en el fondo del ser humano. Por tanto, la experiencia mística de la presencia de Dios se convierte en una manifestación concreta en su cotidianidad, tanto en el desarrollo de la vida humana como en la vida espiritual. Conocer la vida del santo nos quita el miedo y abre el camino para acercarnos a la doctrina, descubriendo su aspecto humano. Tiene una famosa frase, dice: si el alma busca a Dios, mucho más la busca su amado a ella. Solo en este contexto teológico, el alma es capaz de entender esa experiencia. Por eso hemos analizado en el capítulo 2 tanto algunos puntos de teología trinitaria y sacramental como antropológicos, lo mismo que la tríada teologal sanjuanista y la Sagrada Escritura como base fundamental de la vida cristiana. Su vida nos muestra que su experiencia mística de la presencia de Dios no es un añadido a la vida humana, sino la llamada profunda de su ser a vivir desde Dios, guiados por Él mismo. Si el hombre puede conocer y experimentar a Dios, es porque Dios le ha dado la gracia para eso. Ha labrado preparando el terreno en el centro más profundo del alma para que la palabra more tomando su seno en ella. Y al mismo tiempo, esta gracia de Dios es la que permite al alma tomar morada en el corazón de la Trinidad. Dios no solo mira y admira a cada ser humano, sino que le infunde la gracia preparándole para ser su verdadera morada. La belleza de cada persona humana está profundamente enraizada en Dios uno y trino. La primera gracia del bautismo recibida en la fe y en el amor, con la fuerza de la esperanza, posibilita al alma experimentando una convivencia con un Dios presente,
Por tanto, la encarnación del Hijo y la llamada del hombre a ser imagen en la imagen de Dios no es simplemente un plan irrealizable, sino tiene el objeto final de hacer al alma partícipe en la comunidad de experiencia de la Santísima Trinidad. La persona y los misterios del Verbo encarnado garantiza el camino seguro del acceso a experimentar la presencia de Dios. Es decir, el acceso del alma a Dios está condicionado por y a través de Cristo mediador, como hemos analizado en el capítulo 3. El camino de Dios hacia el hombre y al mismo tiempo el hombre hacia Dios encuentra en Jesucristo su destino final y el camino hacia ella. Porque solo en Cristo el hombre se da cuenta de su situación existencial en la que necesita de purificación y asimismo, solo en los misterios de Cristo el hombre entiende y tiene razón el por qué tiene que negarse a sí mismo en este camino experiencial. La parte segunda consta de 4 capítulos. En el capítulo 4 hemos visto la visión general y el comentario de 2 obras, destacando el espacio místico de la presencia de Dios. San Juan de la Cruz vivió y creció en una situación social de alta calidad literaria y en un ambiente de tradición carmelitana. Asimismo, se formó en un buen ámbito académico espiritual con los mejores profesores y libros. Estaba bien preparado para expresar lo inexpresable, cantar aquello en que el lenguaje y la impotencia de la palabra se encuentra insuficiente. Por otra parte, describe su experiencia de la presencia de Dios desde la altura de su vida mística. Hemos basado esta afirmación en que el santo expresa bellamente el itinerario espiritual del alma en Cántico Espiritual y describe con tanta ternura el deleite, el gozo, la dicha que disfruta el alma cuando ya está en el seno de la Trinidad, en llama de amor viva. En el capítulo 5 hemos analizado el tema desde la dimensión antropológica. San Juan de la Cruz, como otros místicos cristianos, no solo describe la estructura del alma por partes inferiores y superiores, y la dinámica de purificación de la parte sensitiva y la parte espiritual, sino que dispone también una zona inferior, que es un estrato que indica un lugar del encuentro místico, es decir, un punto más consciente de la presencia de Dios que vive el alma en la unión. Por eso habla del yo o del centro como lugar más íntimo, más profundo de la personalidad humana y asimismo como lugar privilegiado donde habita Dios. El centro del yo es el espacio místico entre Dios y el alma. Por consiguiente, la dinámica de la estructura de las potencias, tanto sensitivas como espirituales, se mueve esencialmente orientada hacia el centro del ser, descubriendo su dignidad más alta y encontrándose con su Dios. En el capítulo siguiente, el 6, hemos analizado la dimensión inmanente de la mística sanjuanista. Para ayudarnos a entender bien cómo actúa Dios en el centro de nuestra alma, el santo doctor utiliza símbolos y expresiones metafóricas que asigna al Espíritu del Padre y del Hijo como una manifestación mística de la presencia de Dios en el alma. Hemos observado las diversas imágenes y símbolos con que designa nuestro santo doctor al hombre como recipiente de la progresividad de la gracia y a Dios manifestando su inmanencia.
Según el Santo Doctor, hay tres maneras de la presencia de Dios en el alma: presencia esencia, presencia por gracia y presencia por afección espiritual. Esta clasificación no se entiende de manera lineal o cronológica, como si ocurriesen una después de la otra sucesivamente, sino de un modo que podemos denominar circular, que se hace cada vez más profundo, más real y más íntimo. La distinción entre ellas se da en el alma. La presencia natural se convierte en presencia sobrenatural cuando el alma, respondiendo a la llamada del Verbo en su centro, se mantiene en pobreza y desnudez espirituales, es decir, dejar actuar a Dios en el centro más profundo de su ser. Por tanto, la presencia de Dios en el alma se experimenta no solamente en la parte final del camino, sino se funda tanto en la inhabitación de Dios por la gracia, es decir, en la primera gracia del bautismo, como en sus distintas etapas, gracias a las visitas amorosas del Verbo y la respuesta consciente del alma. Hemos observado también que en y a través de la rica realidad del símbolo y expresión metafórica, San Juan de la Cruz, por una parte, describe lo que Dios hace en el alma, lo que el Espíritu Santo opera en el hombre. Por otra parte, describe el desarrollo de cómo Dios lleva al alma a la experiencia mística de su presencia actuante progresivamente. Hemos analizado los tres símbolos principales: agua, aire y fuego. Son símbolos que, según nuestro santo, nos pueden ayudar a entender bien y experimentar mejor la operación del espíritu de amor actuante del Padre y del Hijo en el alma. Por una parte, es el Padre que continuamente genera al Hijo, vive el Padre y el Hijo, de los cuales procede el Espíritu Santo. Por otra parte, el alma siente que Dios la atiende, siente que la esposa la invita y el Espíritu arde en ella. La mística sanjuanista, por tanto, tiene el carácter trinitario que vive actuando en el alma. En el capítulo 7 hemos analizado la consecuencia de la experiencia mística de la presencia de Dios en el alma. Estando Dios presente en el alma, por tanto, no puede estar inactivo, sino vivo, activo y plenamente operante en el alma. Dios sale tocando santamente al hombre por la fuerza de la llama de amor viva en el Hijo. Es Dios quien, sin excluir la acción del hombre, naturalmente parece ocuparlo todo y toda la actividad. Dios estaba actuando y lo hace como Dios, poderosamente, amorosamente, santamente y suavemente, creando a la nueva criatura, al hombre nuevo, que vive actuando en y a través del mismo Dios. El alma llena de Dios, entonces, es un alma mística, un alma que tiene el amor como expresión de la sustancia divina y característica de toda la actitud con que se dirige hacia el hombre. El amor es, por tanto, el origen de la gracia, que le posibilita y capacita para conocer y amar como Dios y tener el deseo de poseerle totalmente. Por tanto, al ocuparse el amor divino en el corazón del alma, no solo da al hombre una conciencia nueva de sí misma, sino también se refleja en el conjunto de su vida, es decir, impulsando por el deseo de gozar a Dios personalmente y orientando a ver a Él cara a cara en la beatífica visión. Dicho en otras palabras, que cuando el amor divino reina y ocupa el corazón humano, todo el ser y hacer del alma son divinos. Por eso,
En el último punto de este capítulo hemos analizado desde la dimensión escatológica lo que experimenta, y este amor divino deja al alma en la tensión del ya, pero todavía no. Por eso, en el último punto de este capítulo hemos analizado desde la dimensión escatológica lo que experimenta en el amor y en gloria místicamente. San Juan de la Cruz tiene muy clara la distinción. En el amor ocurre en esta vida. El amor para San Juan de la Cruz es la razón principal de esta experiencia, provocando al alma a vivir la esperanza de la vida eterna y a morir tanto natural como espiritual. En cambio, sobre la experiencia de la gloria en la otra vida no sabemos nada, está más allá de nuestra capacidad de entender. Sin embargo, por la gracia de la presencia de Cristo resucitado, podemos experimentar lo que San Juan de la Cruz llama sabor de vida eterna. Es decir, el sabor de la vida eterna se goza al mismo Dios presente en Jesucristo. Finalmente, a lo largo de nuestra investigación, hemos logrado observar que para San Juan de la Cruz, a pesar de la dimensión trascendente de Dios que dista infinitamente y se diferencia en absoluto en toda criatura, y más aún del hombre por ser pecador, la experiencia mística de la presencia de Dios es posible en esta vida por dos razones. Por parte de Dios, dada su presencia por inmensidad en el mundo creado, especialmente en el centro del ser humano. Asimismo, por su inmenso e infinito amor que otorga el máximo bien, es decir, la persona de Jesucristo a quien quiere y busca. Por parte del hombre, dada su apertura hacia el infinito en su deseo de conocer y amar como Dios y de poseerle. Por tanto, para San Juan de la Cruz, no hay cuestión de dicotomía u oposición entre la vida contemplativa y la vida activa en el hombre místico. Un alma transformada no vive haciendo y teniendo, sino vive amando y dejando libre su corazón solo para Dios. Toda su acción y pensamiento son de amor y para el amor. Agradecimiento. Al final de nuestra presentación, quiero expresar mi sincero agradecimiento a todas las personas que me han ayudado a la elaboración de esta tesis, especialmente a la Facultad de Teología del Norte de España, sede de Burgos, representada por el gran canciller, excelentísimo y reverendísimo doctor don Fidel Herráez Vegas, ilustrísimo doctor don José Luis Cabella Ortega, el decano de esta facultad, a los secretarios doctor don Antonio Martínez Serrano y doctor don Fernando Susaeta Montoya y señorita Ana Antón Delgado, los profesores, compañeros de clase, y a mi director de tesis, doctor don Mauricio Martín del Blanco, por su gran disponibilidad y paciencia. Con su consejo alentador me ha ayudado a realizar este trabajo. A los profesores doctor don Secundino Castro y doctor don Javier Sancho Fermín, por sus consejos y orientaciones que especialmente al principio de mi camino de investigación fueron muy iluminadoras. Extender mi sincero agradecimiento a los bibliotecarios, hermano Pacífico de los Carmelitas de Triana de Madrid, al padre José Alberto de los Carmelitas de Burgos, don Juan José de la Facultad de Teología de Burgos, al padre Ciro García del Teresianum de Roma, a mis hermanas carmelitas de la provincia ibérica de Santa Teresa, España, y del Comisariato San José de Indonesia,
por sus apoyos con oraciones, consejos y sobre todo el espíritu de fraternidad carmelitano. Y a mis familiares, amigos, bienhechores y a todos aquellos que de modo desinteresado han colaborado para llevar a cabo esta tesis. Y a todos ustedes, muchísimas gracias. Que San Juan de la Cruz os proteja y que Dios os bendiga. Alabado sea el nombre de Jesucristo, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. Bien, dejamos los aplausos para el final de la exposición, ¿eh? Y ahora va a ser el director de la tesis, doctor Mauricio Martínez Blanco, el que nos haga, pues, posiblemente una síntesis del esfuerzo que ha supuesto la tesis, de las claves fundamentales para entenderla y de su aportación. Lógicamente, el tema de la presencia de Dios es un tema muy central en la Orden del Carmelo, especialmente la inhabitación del Espíritu Santo. La inhabitación trinitaria prácticamente es difícil no encontrar, pues, esta doctrina en la predicación, en un libro de un carmelita, pero además de esto hay una gran modernidad, ¿no? La experiencia. Después de Wittgenstein es un tema clave en la mística para ver si el mundo actual, agnóstico, pragmático, pues se abre por este camino también a esa presencia de Dios. Pues muy bien, buenos días a este tribunal tan competente que nos hemos encontrado no sé cuántas veces ya, excepto Rómulo, que estuvimos el otro día, ¿no? Pero en estas otras defensas de tesinas y de tesis doctorales y demás, y me alegro mucho que hoy esté el señor decano, y me alegro muchísimo que esté el señor presidente del CITES de Ávila, Francisco Javier Sancho Fermín, y el nuevo secretario, Fernando es nuevo en estos líderes y está aquí el estudiantes, ¿no? Y después también me alegro mucho que haya por aquí algunas gentes que puede ser que entiendan algo de San Juan de la Cruz, ¿no? Porque hay mucha gente que dice, no, yo prefiero a San Juan de la Cruz a Santa Teresa de Jesús. Y hay otra gente, sobre todo, pues menos de ciencia, que dice, no, no, ya Santa Teresa de Jesús porque habla como hablo yo. Vale, pues muy bien. Sea como sea, lo que sí quiero hacer es darle muchas felicitaciones a Cris, que tiene pues un apellido muy surinono, vale. Pero para nosotros es Cris, ¿eh? Y nos basta. Pero el apellido es muy importante. Me lo ha repetido Antonio 50 veces y no. Pero bueno, felicitarte por muchas cosas. Cris hizo la tesina en Vitoria hace ya un montón de años, ¿no? Sí. 3 creo que fue. 13 años. Sí, Hace bueno. 13 años. Pues ha tenido, gracias a Dios, muchísimo tiempo para dedicarse a estudiar San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús. Aquí ya en la facultad lleva pues, 2 o 3 años, aparte del CITES también, ¿no? Y Dios te ha dado mucho tiempo, mucha libertad de los hijos de Dios y de los otros hijos también, ¿eh? Y ha sabido compaginar pues todo esto que ha sido el estudio, el trabajo apostólico, ha ayudado mucho, la experiencia sacerdotal, que ya lleva unos cuantos años de sacerdote, y también pues la experiencia religiosa dentro de la vida de comunidad y orante y en su trabajo con los religiosos, enfermos y mayores. También quiero felicitarle porque ha sabido, sobre todo, dedicar tiempos muy concretos a estudiar su trabajo, que harto le costó, o nos costó llegar a este tema, por las circunstancias anteriores que había tenido en otros centros universitarios, y que realmente este tema, cuando dimos con él, nos encantó a los dos,
Porque la experiencia de Dios, todo el mundo dice, yo vivo la experiencia de Dios. Bueno, vivo la presencia de Dios. Bueno, entonces, aquí quisimos un poco profundizar en San Juan de la Cruz, que tiene como norma religioso y estudiante, religioso por delante. Y si tú buscas mucho a Dios, más de Dios te busca a ti. Porque parece que todo lo hacemos nosotros, ¿no? Y para vivir la presencia de Dios, no solo es que nosotros busquemos a Dios, sino que Dios nos está buscando. Y en ese sentido, San Juan de la Cruz tiene muchas aportaciones y muchas cosas muy bonitas. También es verdad que como es inteligente, pues ha buscado ayudas, ha buscado correctores, ha buscado quien interprete su lengua, porque no es fácil, ¿eh? Un indonesio que venga aquí a Burgos a hacer una tesis en español sobre San Juan de la Cruz, que no sé si lo tenéis traducido allá, no creo, pues es algo que hay que tener muchas agallas, muchas ganas de estudiar y muchos permisos. Les ha conseguido. Y no sé hasta cuándo va a estar, creo que casi hasta el fin de año más tarde, ¿no? Todo lo que quieras. También ha tenido varias aportaciones e inspiraciones sobre el tema, porque el tema aparece, la presencia de Dios, sí. Explíqueme usted lo que es la presencia de Dios en su vida. Y además la experiencia de esa presencia de Dios en su vida, al estilo de San Juan de la Cruz, que San Juan de la Cruz no fue un marqués que nació en el Palacio de la Moncloa, por ejemplo, sino que pasó unos años de pobreza absoluta, de auténtica miseria, y que tuvo que trabajar estudiando y tal en las bubas famosas de los jesuitas para que le diesen un poco de comer, y él siguió estudiando hasta que por fin no se fue con los jesuitas, sino con los carmelitas, por algo sería. Y entonces, con los carmelitas, después, Santa Teresa de Jesús le dijo, deja de marcharte los cartujos, ven con nosotros, que no somos carmelitas, somos carmelitas nuevos, con unas normas muy antiguas, pero adaptadas al Concilio de Trento, que lo hizo muy bien Santa Teresa de Jesús, bastante mejor que lo estamos haciendo nosotros ahora, adaptándonos al Concilio Vaticano II. Eso, por ejemplo, le valió a Juan de la Cruz mucha experiencia para la vida espiritual, pero también para la vida física, para saber lo que valía un peine y cómo había que buscar para comer y para vivir de esa forma. Todo eso entra a formar parte de la vida espiritual de San Juan de la Cruz. Que no hay que... No te preocupes que no me voy a pasar del cuarto de hora. Lo que pasa es que yo tengo tus criterios que tienes tú para hablar de estas cosas. Entonces, de cara a todo esto, yo le doy gracias a Dios y también porque a mí me ha ayudado mucho para leer de nuevo a San Juan de la Cruz. En cuanto al contenido de la tesis, si hay algo claro es el agua y el contenido de esta tesis, ¿no? Dos partes bien claras, presencia de Dios y la experiencia mística de esa presencia de Dios. Lo ha hecho muy bien, ha añadido un 7º capítulo que es fundamental, porque todo eso desemboca en lo que es precisamente la experiencia que tuvo Juan de la Cruz de lo que era lo escatológico. Y sobre todo en esta línea está escrita la llama de amor viva. También quiero resaltar 3 cosas. Primero, ha hecho muy bien en destacar las 3 presencias de Dios que existen en nuestra vida, que a Santa Teresa de Jesús le costó mucho entenderlo y más que se lo explicaran bien, porque se lo explicaron mal. Entonces Juan de la Cruz va muy claro lo que es la presencia natural de Dios o por inmensidad, lo que es la presencia de Dios por gracia y lo que es la experiencia de Dios por mística, por experiencia y vivencia de ese Dios presente en nosotros, que después tuvo, por ejemplo, mucha resonancia en Santa Isabel de la Trinidad. Somos habitados por la Trinidad. Otra cosa que quiero también resaltar es que ha hecho hincapié en todo aquello que es el esquema dorsal de la doctrina de San Juan, de toda la doctrina de San Juan de la Cruz. La importancia que tiene en esta presencia de Dios, en esta experiencia, las 3 virtudes teologales. Y las estudia una por una un poco, no mucho porque no era su tema, pero bien para plantearnos después esa experiencia de Dios, que como sabe, esa experiencia de Dios pues termina cuando entramos en el cielo. Y Él
en la llama de amor viva, que le pide doña Ana de Peñalosa, se lo dice muy bien desde la primera estrofa, desde de las 4 la primera. Oh llama de amor viva, que tiernamente hieres de mi alma en el más profundo centro, pues ya no eres esquiva, acaba ya si quieres, rompe la tela de este dulce encuentro, que era precisamente las instituciones locales de la fe y de la esperanza, y que quedaría uno, que sería el amor, ¿no? Donde entra todo ese gran aspecto de lo que es la experiencia de Dios presente en nosotros y presente en todas las cosas. También, otra cosa que quiero destacar es precisamente cómo en el capítulo 7, que es el último de la tesis, y el último de la segunda parte de la tesis, son 7 capítulos 3 y 4, él ha sabido muy bien resumir y adaptar, y diríamos conectar todo lo que ha sido la experiencia de la vida espiritual, de la presencia de Dios a través de la experiencia mística, con el aspecto escatológico, que trata y habla, especialmente en llama de amor viva, como presencia de ese Espíritu Santo que quema, que une, que hace que Dios y el hombre sean cada día más una misma realidad, la transformación del hombre en Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Y de cara a la bibliografía, pues bueno, 22 páginas de bibliografía. Yo les digo siempre mucho, menos bibliografía y más libros coherentemente sean coherentes con el tema, porque no se trata de citar todo lo que San Juan de la Cruz ha escrito, pero bueno, más vale que abunde que no que falte, ¿no? Y sobre todo me ha alegrado mucho porque él ha conectado con otras 2 tesis doctorales. La del padre Efrén de la Madre de Dios, famosísimo carmelita por muchas cosas, que la publicó el año 1947 y la publicó en Zaragoza, precisamente hablando de todo lo que era el misterio de la Santísima Trinidad, sin hacer hincapié ni en el santo ni en la santa, San Juan de la Cruz, Santa de Jesús. Pero un jesuita, el año 2002, hizo otra tesis doctoral sobre el tema precisamente de la Santísima Trinidad en San Juan de la Cruz, donde él habla mucho de la presencia de Dios y todo esto. Este padre es el padre José Mario Faraone, que habla concretamente de la inhabitación trinitaria según San Juan de la Cruz, publicada en la Gregoriana y defendida en la Gregoriana el año 2002. Y termino diciendo que el aparato crítico, estos sensores no sé qué habrán hecho, pero tiene más aparato crítico que bueno, es decir, notas al pie de la página, cantidad de ellas. Yo algunas de esas notas las hubiese puesto en el texto y algunas cosas del texto en las notas, pero bueno, los maestrillos, cada uno tiene su librillo y los profesores también. Pero vamos, creo que de aparato crítico quiere decir que este hombre ha leído todo lo que podía leer de San Juan de la Cruz, de los libros suyos concretos, más que otros libros escritos, pero también, y que ha hecho una conclusión general adecuada a la introducción. En la introducción, este hombre dedicó 12 o 13 páginas, y en las conclusiones ha dedicado 12 páginas, lo cual no quiere decir que haya copiado la introducción en las conclusiones. No, pero que sí que ha llegado a unas conclusiones que, bueno, se podía matizar de otra manera, pero bueno, que no están mal hechas. Y en definitiva, le felicito por el trabajo que ha hecho, por las vacaciones también que se ha pasado, que no es malo decirlo y recordarlo, por lo que ha aprendido San Juan de la Cruz, el hombre este, y yo también le doy gracias por haber tenido que leer y releer ciertas cosas que yo no había recapacitado sobre ellas. Muchísimas felicidades, enhorabuena, y cuando hagas el máster, pues ya nos avisas. Muy bien, pues pasamos la palabra al doctor Rómulo Hernán, de la Universidad de la Mística de Ávila, que nos ha aportado pues tantos alumnos frecuentemente, y es de agradecer, ¿no? Siempre Burgos ha tenido pues el gran archivo esquileriano y una base para esta profundización. Entonces, él tiene la palabra. Bueno, sí, muchas gracias. Y precisamente al entrar comentábamos que esto parecía una fiesta de la Orden del Carmen, porque toda la semana hemos estado con carmelitas y tenemos otros que están en turno y que dentro de poquito se dan
estarán también presentando su tesis. Como estoy de acuerdo con lo que han dicho los censores, especialmente en las partes de la estructura y la cuestión de los fallos metodológicos y cosas parecidas, me lo voy a saltar, pero solamente voy a resaltar un asunto. Creo que me equivoqué al leer el trabajo del doctorando, porque yo no interrumpí la vida de San Juan de la Cruz en la primera parte. Para mí, el mismo que terminó la primera parte es el que se vuelve cántico espiritual, llama de amor viva, y que esa biografía me termina en el último capítulo, en vida eterna sabe. De tal manera que vi que Juan de la Cruz, ese que se presentó la cronología biográfica, como quien dice, se camufló o se dejó llevar por la comunicación de su experiencia. No aparecen sus datos, pero aparece vivo y vibrante en cada uno de lo que dice. Y lo hice precisamente leyendo algo que decía don Cristianos, cuando decía que lo que San Juan de la Cruz ofrece como respaldo a su vida y a su doctrina es su experiencia de la presencia de Dios. Y cuando el título dice que es la experiencia mística de la experiencia de Dios en la vida, yo pensé que la doctrina la escribía en la vida. O sea, la doctrina no se aparta de la vida, sino es el que vive el que está escribiendo la doctrina. Y por eso me alegraba mucho, y lo expreso muy bien, que por fin tenemos una pista para superar dos tópicos con respecto a Juan de la Cruz. El uno de los que afirman que en sus escritos no encontramos nada autobiográfico. Y yo sospeché por todo el ritmo de la tesis que realmente todos sus escritos son autobiográficos, y de eso estoy convencido. Y también pensé que encontrábamos el camino para superar otro tópico, que es que Fray Juan de la Cruz estropea sus poemas, donde vierte su experiencia más genuina con los comentarios en prosa. Específicamente eso en Cántico y Llama no se da, porque la prosa de Cántico y Llama es una prosa poética, y tú estás leyendo los comentarios y no te das cuenta si está leyendo poesía o estás leyendo prosa en muchas páginas de San Juan de la Cruz. Entonces, si eso no lo tenía el doctorando en su intención, se lo sugiero para que complete con un capítulo que sería al final de Vida Eterna Sabe, del capítulo 7, completara diciendo: este frailecillo que muere cuasi abandonado en Úbeda es el que está saboreando la vida eterna. Sí, es el que tiene visos de eternidad en su vida, y al mismo tiempo que nos haga aterrizar y nos hace aterrizar. Es que la experiencia mística de la presencia de Dios no tiene que ver nada con la figura e imagen que nosotros nos hemos hecho de ello. Y precisamente aquí apunto que también con esta tesis podemos encontrar un camino para superar o para dar un paso más en la superación de lo que han insistido tanto el Papa Francisco, pero apoyado en sus antecesores, Benedicto XVI y San Juan Pablo II, cuando nos dicen que realmente la cuestión nos la estamos jugando en el déficit de experiencia. Y entonces, claro, uno se pone a leer esto de San Juan de la Cruz en cualquiera de los libros y entonces instintivamente tiende a autoexcluirse. Qué maravilla, pero esto no es para mí. En lugar de dejarse vincular a autoincluirse, es decir, ¿cómo lo estoy viviendo yo? Y si no lo estoy viviendo, ¿cómo lo ansío? Y si lo estoy viviendo, ¿cómo lo perfecciono? Pero ciertamente sin dejarnos condicionar por la figura paradigmática de San Juan de la Cruz, que muchas veces puede ser un obstáculo.
viéndolo a él como se ve y se ven en sus obras, uno dice, realmente yo tendría que escribir otro camino. Y ahí viene precisamente el otro punto. El doctorando dice, el proceso místico no es algo que acontezca fuera de la revelación, ni tampoco es algo que acontezca fuera de la vida ordinaria de la persona. Y en este asunto, simplemente, llanamente, lo que nos está proponiendo Juan de la Cruz, que lo ha enunciado desde el segundo libro de su vida, lo que nos está proponiendo es ser buenos cristianos. No buenos cristianos de Indonesia, sino buenos cristianos, en el sentido donde dice que escribe para que aprendamos a vivir con la mayor perfección posible los dos mandamientos. El mandamiento del amor a Dios sobre todas las cosas y el del prójimo como a nosotros mismos. De tal manera que básica y radicalmente el propósito de Juan de la Cruz es ser él un buen cristiano y ayudar a sus lectores a que lo sean. Y por eso lo que anotaba el otro censor, que ciertamente Juan de la Cruz no es que aparezca como un enemigo acérrimo de la fenomenología extraordinaria, porque alcanza a decir lo que decimos en mi tierra: al que Dios se la da, San Pedro se la bendiga, pero no se fundamente en eso. Eso no es signo ni de santidad, ni de perfección, ni de crecimiento. Se da como una risa o como un estornudo. No es cosa que determine nada. Y me parece que en la tesis está eso bien llevadito, porque entre otras cosas, el doctorando no cayó en la tentación de dejarse distraer por esos cantos de sirena de posibles fenómenos extraordinarios, como la alusión que hace el santo a la transverberación en llama de amor viva. Ese punto ni siquiera pasó por la vista del autor. De tal manera que, con base en estas consideraciones, yo digo lo siguiente. Lo primero, ciertamente me ha parecido un excelente trabajo. Ha comprendido bien, cristiano, la manera de hacer teología Juan de la Cruz y la manera de expresar teología en verso o en poesía. Lo ha entendido bien y lo ha manejado con excelente respeto al lenguaje del santo y al mismo tiempo con un atinado acercamiento o asunción del camino que pone Juan de la Cruz. O sea, respeto por el lenguaje, conocimiento del camino y conocimiento de la meta que propone. Lo segundo, me parece que además de la visión o mucha lectura que tuvo San Juan de la Cruz, no alcanza a generar dependencia de su fuente, excepto tal vez en la segunda parte, cuando es reiterativo en la presentación de llama de amor viva, que cuando ya en el texto se había presentado lo sustancial de la llama de amor viva, nos sorprende con una síntesis de llama de amor viva. Entonces ahí se vuelve reiterativo. Pero esto me da pie para hacer 3 consideraciones finales que las puedes tomar en cuenta. Lo primero, desde el principio hasta el fin, todo el trabajo está conducido por el dinamismo del amor trinitario propio de la vida cristiana y específicamente presente en la obra de San Juan de la Cruz. Esta claridad trinitaria, sin caer en la tentación de dar predominio a una u a otra persona, sino a la Trinidad en su autoadoración amorosa, le da cohesión y consistencia doctrinal a la tesis y al mismo tiempo democratiza la tesis, en el sentido que es una oferta para todo creyente y que lo que nosotros denominamos mística, con unas connotaciones tan extraordinarias que le solemos dar, tal vez nos aleja de que estamos viviendo un proceso cristiano. Lo segundo, sin ser exhaustivo en las citas, es igualmente acertado el entramado bíblico implícito en todo el trabajo. San Juan de la Cruz y la Biblia dialogan de manera natural, armónica y transparente a lo largo de la investigación. Esto pone de manifiesto al menos 2 aspectos. Lo primero, que realmente
quien está haciendo la investigación ha captado el talante de la existencia bíblica de San Juan de la Cruz. Y lo segundo, que no le da más importancia a Juan de la Cruz que a la Escritura, y que realmente lo que conduce los procesos cristianos son precisamente la palabra revelada específicamente en el Evangelio. Esta tesis no pierde de vista ni la pedagogía divina ni la mistagogía del místico, poniendo así de manifiesto un acertado sentido pastoral y un elemento sustancial para el diálogo tanto interreligioso como de reencuentro con la fe de increyentes e indiferentes, que pueden encontrar en esta propuesta la posibilidad de abrirse a una nueva imagen de Dios en su trato con el ser humano. Pues como afirma el autor, Juan de la Cruz tiene un muy positivo concepto del hombre y su valoración del ser humano procede justamente de su experiencia. Y pongo 3 puntitos proyectivos para las sugerencias de profundización. Entonces, ciertamente no podemos pedirle a Juan de la Cruz que desde su contexto responda los desafíos que tenemos hoy. Pero sí tenemos a alguien que ha vivido auténticamente el cristianismo y que el Evangelio siempre es una respuesta también para el hombre de hoy. Considero que esta tesis, con todo lo completa que está, no agota el tema ni las posibilidades de seguir entrando más adentro en la espesura de la experiencia mística de Dios por parte del ser humano. Es cierto que tal como está presentada ya democratiza, desmitifica y hace gustar el don de la presencia de Dios, más teniendo en cuenta la inmensa distancia que inconscientemente solemos establecer entre experiencia mística y mística cotidiana. Aquí se nos abren nuevas perspectivas de profundización que enumero a manera de preguntas. Primero, ¿es posible entusiasmar, proponer y animar la dinámica de la experiencia mística de Dios en personas que no conocen, ni anhelan, ni añoran a Dios? ¿Cómo hacer espacio interior a la presencia de un Dios que no existe ni me interesa? Sea cual sea la respuesta que demos a esta pregunta, lo cierto es que la tesis nos invita a seguir profundizando en el aspecto antropológico, buscando caminos que nos ayuden a encontrar la manera de proponer y hacer gustar una antropología más holística, más abierta, más trascendente, más acorde con la naturaleza del ser humano y menos fraccionada. Correlativamente, como afirma el autor, el punto de partida de la experiencia mística de la presencia de Dios no es la desordenada e inacabada existencia del hombre creado y tampoco la situación social donde nos encontremos, sino Dios mismo. Es necesario seguir profundizando en la búsqueda de una nueva imagen de Dios, en una nueva teología que ayude al ser humano a captar y aceptar que ese Dios a quien ni se busca ni se añora está presente en cada persona actuando gratuitamente. Y finalmente, dado el tono tan positivo con que termina la tesis, en ese capítulo ya de la escatología, y que está bien recogido en la conclusión final, ¿no sería oportuno hacer un espacio para hacer claramente con San Juan de la Cruz aquello que el mismo Santa afirma al comienzo del cántico, cuando nos dice: nunca te quieras satisfacer en lo que entendieres de Dios, sino en lo que no entendieres de Él, y nunca pares en amar y deleitarte en eso que entendieres o sintieres de Dios, sino ama y deleítate en lo que no puedes entender y sentir de Él. De tal manera que si yo fuera a ser consecuente con lo que estoy planteando, San Juan de la Cruz murió en pura noche oscura, muy seguro, segurísimo de Dios y segurísimo de su amor, pero sin ningún deleite,
esa seguridad. Es la sospecha que yo tengo, aunque no hay quien escriba esa biografía. Pero como he dicho, estas sugerencias van más en la línea de sugerir perspectivas de profundización que hacer reparos a la tesis, que la encuentro muy completa, sólida y apasionante. Así que enhorabuena al director, enhorabuena a Cristiano y también a todos los que vamos a tener la oportunidad de acercarnos a este texto. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. He tenido otra rica aportación, sugerencia, y todo lo tendré en cuenta para profundizar, para ampliar este trabajo. Y la pregunta es posible. Creo que San Juan de la Cruz, su intención de escribir esto para los que ya está en Dios. Ya está no una decisión para tomar a Dios, pero ya ha decidido para tomar a Dios con seguridad. Por eso San Juan de la Cruz escribe esto para este tipo de personas. Pero, sin embargo, por su riqueza inmensa doctrinal, creo que muchas aportaciones para el diálogo interreligioso, para ver en otra religión. Es interesante en mi contexto con los musulmanes, con los hindús. San Juan de la Cruz creo que está abierta una puerta, una ventana para acoger a las otras religiones. Muchas gracias. Bueno, pues muy bien. Les damos las gracias por la asistencia. Y ahora nos quedamos el tribunal para firmar las actas. Muchas gracias.